Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos al segundo día de la quinta semana de las conferencias Discipulación. Hoy en nuestro segundo día enseñando las lecciones del libro Prepárese para discipular, con el propósito de ayudarnos a desarrollar una visión propia acerca del discipulado. El día de ayer hablamos acerca de tres principios importantes del discipulado. El número uno, reconozca la obra de Dios en los creyentes. Saber que el discipulado necesitamos identificar y reafirmar la fe, el amor y la esperanza en los creyentes, y eso implica ser observador, eso implica la presencia, el contacto, el seguimiento, el acompañamiento que podamos tener con los nuevos creyentes. Pero también aprendimos la lección número 2, entregue su vida por los discípulos, y aprendimos que el discipulado, más que entregar un tratado, una Biblia, una bolsa de comida, es entregar nuestra vida como una madre, como un padre y como un hermano por los discípulos. Pero también aprendimos acerca del tercer principio, que es advertir acerca de los obstáculos del crecimiento. Porque hay obstáculos, porque hay tribulaciones, tentaciones, el tentador y cosas difíciles que tenemos que enfrentar, pero que van a ser parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo espiritual y de la perfección que Dios va a hacer, de esa obra perfecta que Dios está haciendo en nuestras vidas. El día de hoy vamos a compartir tres lecciones acerca de este libro. La lección número 4, que es modele el ideal de la vida cristiana. La lección número 5, que es enseñe una correcta escatología. Y la lección número 6, desarrolle la actitud cristiana. Tenemos tres invitados especiales en esta tarde que van a compartir esas lecciones, esas enseñanzas con nosotros. Tenemos al pastor Juan Antonio Guedes, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Barquisimeto. Tenemos a Elier Romero, el director general de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Y tenemos a Rosa de Luzardo, la esposa del pastor César Luzardo, una mujer misionera, maestra, educadora, una gran mujer del Señor. Y así ellos van a tener un saludo para nosotros. Vamos a darle oportunidad al pastor Juan Antonio. Estamos muy contentos de tener el privilegio de ser enseñados hoy por Juan Antonio Guedes. Así que, Juan Antonio, un saludo para la gente que nos está viendo ya en este momento. Bueno, un saludo a cada uno de los hermanos, amigos que puedan estar conectados, observando, mirando este tiempo, dando gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de poder compartir este tema, por la iniciativa del pastor Eleazar Bermúdez de masificar este conocimiento para que pueda llegar a una incontable cantidad de personas. Y bueno, gracias pues por este momento y esperamos que pueda ser una bendición para cada uno. Qué bueno. Y tenemos a la hermana Rosa de Luzardo con un saludo para todos. Buenas tardes, muy contenta de estar nuevamente aquí a través del Facebook, que nos puedan observar cada uno de ustedes, las personas que están aquí en Venezuela y las que están fuera del país. Y es una oportunidad para poder compartir este material que ha sido de edificación para cada uno de nosotros. Entonces es un placer poder estar con ustedes nuevamente. El pastor Elier Romero, vamos a darle la oportunidad. Sí, saludos hermanos y hermanas que nos siguen por la plataforma de Facebook Live desde Caracas. Es un gusto estar de nuevo en esta plataforma y también acompañando todo el proceso de enseñanza de discipulación. Y esto nos lleva a seguir siendo desafiados a pensar en nuestro país, a prepararnos para discipular y ganar a Venezuela para Cristo. Y bueno, un gusto estar junto al pastor Juan Antonio y la hermana Rosa Luzardo y el pastor Eleazar.
nos vemos un poco más adelante. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno, así estamos preparados para comenzar y queremos, en estas conferencias, estamos teniendo contacto con personas que nos están siguiendo en 14 países. Así que este día queremos que usted pueda reportar que usted está viendo la bendición que ha sido el discipulado para su vida y estas conferencias, porque esta es la 5ª semana y tenemos muchas personas que han estado desde la primera semana, no han perdido ningún día de las conferencias. Otros han podido ver la segunda, la tercera, otros en la primera que están viendo. Entonces queremos que usted pueda enviar un mensaje desde qué ciudad de Venezuela nos está viendo, desde qué país nos está viendo y que pueda expresar esa gratitud a Dios por la bendición que estas conferencias han representado para su vida. Entonces así vamos a comenzar con la lección número 1. Modele el ideal de la vida cristiana. Y vamos a dejar con ustedes al pastor Juan Antonio Guedes. Bueno, esta lección número 4, modela el ideal de la vida cristiana. Es bueno recalcar que los modelos existen y modelos son intencionales y hay modelos que no son intencionales. Hay campañas que se nos pueden presentar en la televisión y van a buscar de nosotros que imitemos, pero llevan una intencionalidad muy particular. Nosotros como seres humanos imitamos. Tenemos lo que se conoce un aprendizaje por imitación y esos aprendizajes no necesariamente son intencionales porque nadie va a enseñar una mala conducta, pero la aprendemos porque es lo que estamos viendo y es lo que nos rodea. En este caso vamos a la intencionalidad, que cada uno de nosotros puede hacer intencionalmente un modelo en lo que respecta, en lo que es el ideal de la vida cristiana. Y vamos a revisar que este ideal se va a manifestar o debe manifestarse en por lo menos 3 áreas. En el área familiar y sexual, en el área de las relaciones humanas o públicas que podamos tener y en el área laboral o del trabajo. Así que el discipulador, quiéralo o no, es un modelo a quien las personas van a seguir. El propósito del discipulado no es crear una dependencia de la persona que es discipulada con el discipulador, sino llevarlos en realidad a que tengan una relación con el Señor Jesucristo, quien es el maestro, y es con él en realidad con quien se debe depender. El ideal de la vida cristiana para cada uno de nosotros es que debemos agradar a Dios con lo que hagamos, lo que digamos y lo que pensemos, y es hacer la voluntad que Él nos las tiene expresada en su palabra. En esta primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, donde está basado esta lección, dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que el tiempo pasado debe quedar atrás para agradar a las personas. No estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino que estamos para dar gloria a Dios, para agradarle con nuestra vida y para hacer su voluntad. Si nosotros tenemos este ideal presente, seremos entonces un modelo digno a imitar y un modelo que en realidad va a darle gloria al Señor. Los nuevos creyentes podrán referirse a aquel que le ha discipulado como una persona que es digna a ser imitada. Así que el primer modelaje viene a estar en el hogar, porque debemos ser modelos en nuestra familia, modelos en la presentación de lo que nosotros somos como seres creados de Dios, hombre. El que es creado como hombre, pues dar un modelaje de hombre totalmente, el que es creado como mujer, un modelaje de mujer totalmente, para con el ejemplo y con la escritura poder mostrar lo que es el ideal de Dios en este sentido. Ahora, también debe llevarnos y que ese modelaje conlleva una pureza sexual en la cual nosotros debemos estar ajenos a la fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales
vamos a decirla, ilícitas fuera del matrimonio o prematrimoniales, y cualquier otro tipo de situaciones que involucren la sexualidad de una manera incorrecta. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:13 que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, pero en el versículo 3 del capítulo 4 allí, del pasaje de Primera de Pedro, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, la Biblia nos da a nosotros la pauta para seguir pureza sexual, que no se nos señale a nosotros de andar involucrados en situaciones que son indebidas para poder entonces ser un modelo correcto. Pero pureza también en una relación matrimonial saludable. Es bueno saber que todo matrimonio va a tener problemas. Eso es cierto. Pero en la manera como manejemos el problema, vamos a demostrar la salud que nosotros podamos tener y podremos mantener la ejemplaridad tanto dentro del hogar como fuera del mismo. Dice el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Santidad y honor son las dos palabras que vienen siendo clave acá para hablar de esta relación matrimonial, de ser modelo en el hogar de una manera saludable. Dice en Primera de Pedro, el versículo 7, capítulo 3, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sabiamente, también viene una palabra muy clave y precisamente que nos lo diga a nosotros los hombres, a vivir con nuestras esposas sabiamente, porque, bueno, necesitamos mantener esa relación saludable en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. A las mujeres muchas veces nos puede costar entenderla, lo que necesitamos es amarla, pero aparte de eso, necesitamos la sabiduría divina para poder hacer lo que nos toca hacer como hombre, como esposo y como hombre santo dentro del matrimonio. Ya a los jóvenes y esta juventud, ya yo soy un joven de 60 años, gracias a Dios. Todavía no entro a la edad madura, pero quiero decirles que, pero ya soy un hombre casado, que nuestros noviazgos deben ser un noviazgo digno, un noviazgo en realidad ejemplar. La juventud puede caracterizarse por muchas cosas y los modelos externos nos llevan a que nosotros queramos imitar la conducta del mundo. Sin embargo, podemos entender que no podemos andar en las pasiones desordenadas como los que no conocen a Dios, que nos dice allí el versículo 5, sino que tenemos que sujetarnos y mantenernos en lo que la palabra de Dios nos enseña, mostrando que en realidad es Cristo quien vive en nosotros, que podamos huir de esas pasiones juveniles a tiempos y desordenadas. No solamente es evitar las circunstancias o evitar los momentos, sino cuando se nos pongan las cosas difíciles, aprender a huir. Que tengamos nuestros hijos de una manera disciplinada en el hogar, que nosotros aprendamos a enseñarles, a instruirles, a corregirles, a mantenerlos, a que ellos sean obedientes, pero que nosotros tampoco los exasperemos ni los provoquemos a la ira, como nos puede decir la Escritura ya en Efesios capítulo 6, los versículos del 1 al 4. Hay algunos consejos prácticos que nosotros podemos tomar en cuenta cuando podamos, para poder ayudar a prevenir la inmoralidad sexual. Uno es que tomemos muy en serio lo que el Señor Jesucristo nos dice. En el caso de los hombres, que ya con nuestra mirada nosotros podemos adulterar en nuestro corazón. Mateo 5:28. Entonces, una cosa es que de casualidad veamos, una cosa es que podamos reconocer la belleza, la grandeza, otra cosa es que nuestro pensamiento, nuestros malos deseos nos lleven a ir a etapas mucho más allá que nos alejen de lo que Dios pueda querer de nosotros. El caer en un adulterio o caer en un acto incluso de fornicación no es algo fortuito, no es algo que surge de la nada, sino es algo que se ha premeditado, que se ha consumado en nuestro cerebro, en nuestro espíritu, que lo hemos acariciado en nuestra mente y que simplemente como que vamos acudiendo según el son que se nos va bailando, que se nos va tocando para llevar al punto en el cual ya no hay un retorno. Y por eso hay que prevenir o hay que evitar las circunstancias, las oportunidades y hay que huir a tiempo. Ahora, podemos ver lo que la palabra de Dios nos dice por respecto a Job, por ejemplo, que él le decía a sus amigos cuando era acusado de cosas de las cuales él no tenía culpa. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues hice pacto con mis ojos?
¿Cómo pues puede mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría Dios desde arriba, qué heredad del Omnipotente desde las alturas. Es que no hay desgracia para el malvado, infortunio para los que hacen iniquidad. ¿Acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Pero también el libro de Proverbios nos da una cantidad de enseñanza que nosotros podíamos mirar y podíamos atesorar. Si nosotros tenemos hijos, van a sufrir las consecuencias, pero no solamente la van a sufrir los hijos, la va a sufrir el cónyuge, la va a sufrir nuestro mundo cercano y va a sufrirlo nosotros mismos, porque no solamente vamos a tener que las ventanas del cielo, que el Señor va a cerrar bendición sobre nosotros, sino que tendremos un señalamiento, un recordatorio de que aquel fue el que hizo, el que dijo, el que vivió de tal manera. Pero recordemos que no podemos engañarnos y que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hijos van a imitar las conductas que los padres tengan y no habrá autoridad moral para un padre exigirle a un hijo que haga o que deje de hacer lo que el padre incurrió y lo que el padre hizo. Tenemos el ejemplo de David, que hizo lo que no debía, codició a Betsabé, preparó toda una trama para poseerla. Luego que la embarazó, quiso achacarle el hijo al esposo. Como no funcionó, pues mató al esposo. Betsabé pues tuvo su hijo. Se le advirtió por el profeta que eso era pecado y que la mano de Dios estaría contra él. Aunque tuvo el perdón, perdió el hijo murió. Más adelante, las desgracias familiares estuvieron involucradas en su familia, puesto que uno de sus hijos, Amón, violó a su propia hermana Tamar y su hermano Absalón lo mató a él. Luego Absalón se rebela contra su padre, convive con las concubinas de su padre, pero luego tiene que morir y todo eso fue aflicciones para David, todo por consecuencia de su pecado. Si nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio, debemos acudir a personas que nos puedan ayudar. Si tenemos problemas en las relaciones íntimas, si tenemos problemas en cómo llevar bien esta barca de ese matrimonio, pues nosotros tenemos que buscar auxilio cuando sea necesario, pero saber buscar ese auxilio a tiempo y no desviarnos en busca de lo que es incorrecto, pensando que nadie lo va a saber. No se equivoque, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así que manténgase sujeto, busque la ayuda necesaria. Un matrimonio exitoso implica lucha, esfuerzo, trabajo y dedicación. Hay juicio de Dios sobre la fornicación y sobre el adulterio. Los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Dios y ellos van a tener su paga en su tiempo. Dice que no, la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios, y eso lo dice en 1 Corintios 6, los versículos 9 al 10. Ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios, también lo dice Efesios 5:5. Así que nosotros debemos lucharnos por mantener esa salud moral, sexual, familiar, matrimonial correcta, buscar la ayuda cuando sea necesaria y luchar con ahínco por mantener un matrimonio saludable, con amor, con este acróstico que se les voy a decir. Amor, aceptación, mansedumbre, obras que inspiren y relaciones saludables. Sería interesante el tema para dedicarse más tiempo acá, pero nos centramos en el aspecto central acá, que es que nuestra salud matrimonial debe ser modelo para otras personas que nos están viendo. También debemos modelar en lo que son nuestras relaciones con otros, en el trato con otras personas, en el trato incluso con aquellos que son los discípulos, con las personas que son del otro sexo, en fin. Dice el versículo 6 allí de Pedro, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, no engañando ni causándole daño a los hermanos. Cuidado, un creyente que no se lleva bien con otros no es apto para el discipulado. Hay personas que son difíciles, tal vez somos difíciles y procuramos decimos que el mundo lo tenemos en contra, pero ¿será que el mundo lo tenemos en contra o que yo estoy en contra del mundo? ¿Será que la gente se la lleva mal conmigo o que yo me la llevo mal con las personas? Entonces, aclaremos todas estas cosas. La regla bíblica, el Señor Jesucristo nos dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Estamos hablando de Juan 15:12. Y también nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Un amor sano y santo debe ser característico en el reino, en el pueblo de Dios, pero debe cuidar al otro,
debe cuidarlo de tal manera que no le causemos daño ni daño ni engaños, para que no caigan ellos en otras trampas más adelante. Debemos amarnos fraternalmente, como el apóstol Pablo dijo allá a los tesalonicenses, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. A amarnos entonces con un amor fraternal de familia, un amor filial que debemos tener allí. Pero también debemos ser modelos en nuestro trabajo, modelos con quienes contratemos para hacer trabajo en nuestros hogares, en nuestras oficinas o con quien laboremos desde el punto de vista secular. Dice el versículo 11 de Primera de Pedro aquí 4, que procuréis tener tranquilidad, o sea, que no tengamos afán por estas cosas, que seamos diligentes y que estemos ocupados, que no estemos ociosos o de vagos. Dice el versículo 11, ocupándoos en vuestros negocios, ocupándose en vuestros negocios, que estemos trabajando, que estemos ocupados allí. ¿Quién será la persona más apta para ser un discipulador? ¿Alguien que no tiene nada que hacer? ¿Alguien que está de ocioso? No. El Señor Jesucristo nos dio la pauta cuando Él no escogió a ociosos, Él escogió a personas ocupadas para que hicieran su obra. Cuando Él llamó a aquellos pescadores que estaban allá reventando sus redes, ellos estaban atendiendo sus cuestiones de trabajo y les digo, sígueme, y ellos le siguieron, dejaron a sus aparejos, dejaron sus cuestiones de trabajo, dejaron su fuente de ingreso a un lado para seguir a Jesús y para hacer la obra que les correspondía. Así que no es tanto de tener mucho tiempo o no disponible, sino tener un corazón y tener una vida disponible y comprometida con Dios y con la gran comisión que nos ha sido dada a nosotros, sabiendo que somos el instrumento que Dios va a utilizar para que su reino sea establecido y para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación a tanta gente que está sin Cristo y que aún en medio de la cuarentena y en medio de que no podemos congregarnos ni salir, poder utilizar medios como este para alcanzar a otras personas. Así que nosotros debemos vivir para agradar y hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que nos va a hacer a nosotros semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El propio Señor Jesucristo le dijo allá a sus discípulos en Juan 4:34. Él dijo que mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. No se haga mi voluntad sino la tuya, se lo dijo al Señor cuando estaba allá en Getsemaní. Y él, cuando fue tentado por Satanás, dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada. Y Él ha sido el modelo para nosotros. Entonces, cuando los nuevos creyentes o cuando las personas llegan al conocimiento de Cristo, llegan a necesitar a alguien que les muestre cómo andar y cómo desenvolverse. Cuando el nuevo creyente llega a la iglesia, puede incluso llegar a sentirse como cucaracha en baile de gallina, o sea que no sabe qué hacer, no sabe a quién mirar, no sabe dónde estar y va a imitar lo que va a ver. Pero si lo que él va a imitar son buenos ejemplos, entonces va a ser bien formado por las personas que están allí. Así que nos toca a nosotros ayudarles en lo que corresponde al desarrollo de su vida familiar, en su vida personal. Van a llegar personas con trastornos de distintos tipos, con problemas de diferentes magnitudes. Unos tal vez tengan que ser referidos a personal especializado para que sea atendido, pero es importante tener en la iglesia, contar en la iglesia con personas calificadas para que puedan dar el consejo oportuno y bíblico, porque hay personas del campo de la psicología y de la psiquiatría a la que se puede acudir, pero te van a dar un consejo no bíblico desde el punto de vista humanista o imbuido por tantas falsedades que podemos encontrarnos allí. Entonces, para decirles algo, las facultades de psicología en las universidades están llenas de homosexuales. Y cuando alguien con un problema de identidad acude a alguno de ellos que no sea cristiano,
a un profesional de esto con esas inquietudes, ¿qué le va a decir? No, eso está bien, vive tu sexualidad, ama como quieras, y eso está equivocado, porque hay que sujetarse a la norma bíblica, a lo que nos dice el Señor. Por eso un consejero y un profesional de la conducta con conocimiento bíblico y con manejo adecuado de la palabra será lo mejor que la persona pueda tener para ayudarse. Así que si tú eres un buen cristiano en todo el sentido de la palabra, tú vas a ser no solamente un buen cristiano, sino vas a ser un buen amigo, vas a ser un buen hermano en la fe, vas a ser un buen esposo, vas a ser un buen hijo, vas a ser un buen padre, etcétera, etcétera. Y bueno, ya concluyendo, hemos sido 3 las cosas que hemos revisado en los aspectos que debemos modelar. Debemos modelar el ideal de la vida cristiana en el aspecto familiar y sexual, en el aspecto de las relaciones y en el aspecto del trabajo, de nuestras relaciones laborales, y espero haber podido ser de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias al pastor Juan Antonio. Cuando él comenzó la conferencia, él dijo: el discipulado, el propósito del discipulado no es una relación de dependencia con nosotros, sino con Cristo. Y eso es muy cierto. Nosotros guiamos a la gente a una relación de dependencia con Cristo, pero tenemos la responsabilidad de ser un modelo en nuestra vida cristiana, de modelar en nuestra vida realmente el carácter y la conducta de Cristo. Y que el Señor nos ayude en esa parte interesante. Ahora vamos a continuar con nuestra hermana Rosa de Luzardo, que nos va a dar la lección Enseñe una correcta escatología. Rosa, con nosotros. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer, como ya les decía anteriormente, para mí estar con ustedes y poder compartir algo más en relación a la palabra de Dios y ese compromiso de cada uno de nosotros de poder ayudar y de entrenar y capacitar personas que puedan ser verdaderamente unos discípulos de Cristo. Y continuando con el desafío de ser y hacer discípulos en nuestra iglesia local, hoy en esta tarde quiero enseñarles acerca de una correcta escatología. Quizás en muchas iglesias a las personas no les gusta hablar de este tema porque hay muchos pensamientos diversos en cuanto a lo que es la escatología. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes una definición de dónde viene esa palabra escatología. Y dice que la palabra escatología viene de una palabra griega que significa o es escatos y que significa las últimas cosas. Y está compuesta por otra que es logos. Y esta palabra logos significa estudio, o en este caso palabra. Entonces, cuando hablamos acerca de escatología, es el estudio de la palabra de Dios, pero en este caso hablando de la obra redentora de Cristo específicamente, pero en los últimos tiempos. Ahora, usted diría, ¿pero a qué se refiere eso? El apóstol Pablo en esta carta de Primera a Tesalonicenses es muy claro y es una de las cartas que algunos dicen que es el corazón de la teología del apóstol Pablo, algunos estudiosos en esa área. Y el hecho es que el apóstol Pablo conocía mucho lo que son los pensamientos judíos de esa época en cuanto a lo que era la escatología. Por ejemplo, para los judíos, ellos decían que los tiempos de la escatología, los tiempos de en ese entonces eran esta era y los tiempos venideros, es decir, el presente y el futuro. Y en eso englosaban ellos lo que era el pecado, el juicio y la muerte. El apóstol Pablo y los apóstoles en ese entonces, y en especial él, porque es el que habla acerca de la escatología en esta carta, de Primera de Tesalonicenses y también en algunas porciones desde su segunda, el apóstol le hace mucho énfasis en que ahora él quiere enseñar lo que es el verdadero significado de la escatología o a qué se refiere ello. Y él utiliza, cuando uno lee la carta de Primera de Tesalonicenses, se entiende o se describe una frase que es ya y todavía no. Es decir, que faltan algunas cosas. Cuando nosotros conocemos o llegamos a tener un encuentro personal con Jesucristo, nosotros comenzamos a disfrutar de esa vida eterna, comenzamos a tener esa relación personal con Dios, pero todavía no está completa porque esa se va a completar cuando Jesucristo venga y estemos en su presencia.
Por eso es que se habla de la salvación eterna y de la vida eterna que comienza desde el momento que yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador, que me arrepiento de mis pecados, ya comienza allí. Pero todavía no, porque falta todavía que se cumpla ese proceso en toda su plenitud. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la escatología, tenemos que relacionarla con la cristología, al igual que tenemos que ponerla de acuerdo o encauzarla o entrelazarla también con la doctrina de la salvación, que es la soteriología. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo desligado una de la otra. Si hablamos de la escatología, tenemos que hablar de Jesucristo, no podemos dejarlo de lado. Si yo creo en Jesucristo, también tengo que tener muy en claro lo que es la escatología, porque la escatología es hablar acerca de Cristo. En esta lección de enseña una correcta escatología, también hay dos grandes verdades que allí el escritor de este material pues nos hace énfasis. Y esas verdades se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que dice de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese texto encontramos una verdad muy importante, y es que Dios nos eligió para vida eterna y no para condenación. La otra verdad la encontramos en Primera de Pedro 5:10, que dice de la siguiente manera: mas Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. La otra verdad es que Dios nos eligió para gloria eterna. La primera verdad, que nos eligió para vida eterna. La segunda verdad, que nos eligió para gloria eterna. Esas dos cosas nosotros las estamos disfrutando, pero serán en su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, hablando un poquito acerca de lo que es el contexto de lo que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, hay un texto en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que el apóstol dice de la siguiente manera: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra y de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza y en nuestro Señor Jesucristo. De allí vamos a sacar tres cosas que tienen que ver con el contexto de toda esta esperanza que involucra lo que es la escatología. La primera cosa que nosotros vemos en este texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, es que su fe producía obras. ¿La fe de quién? Entonces, esa es una de las cosas importantes en la vida del cristiano. El apóstol Pablo está dando gracias a la iglesia de Tesalonicenses por la fe de estas personas, pero hay algo importante: la fe produce obras. Allí el apóstol está recalcando que una de la naturaleza verdadera del cristiano es que nosotros a través de nuestra fe podamos tener obras, no obras para salvación, porque las obras no nos van a salvar. Las obras van a ser el resultado de esa salvación que hemos recibido a través de Cristo. Hay un pasaje del apóstol Pablo que a mí me gusta mucho, que es Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted y yo fuimos creados precisamente para eso, para buenas obras, para que el resultado de esas obras es por la fe que hemos tenido en Él y no para ser salvos. La otra cosa que encontramos allí en cuanto al contexto de esta esperanza y por la cual el apóstol Pablo está muy agradecido con la iglesia de Tesalónica es porque él les dice acerca del amor. Le dice: su amor producía trabajo. Y una de las cosas importantes es que nosotros como cristianos debemos entender que ese trabajo debe ser producto de ese amor verdadero. Ese trabajo en la obra del Señor, ese trabajo en el servicio del Señor, en la iglesia local donde tú estás, deben ser evidencia de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que nosotros, a cada uno de nosotros, nos conozcan por las acciones, por lo que hacemos, por la forma como nosotros nos mostramos a las personas que están a nuestro alrededor. La tercera cosa que vemos en ese texto es que su esperanza producía constancia. Dice allí: la esperanza verdadera produce constancia, es decir, perseverancia, fidelidad. A pesar de las tribulaciones y las pruebas que puedan existir, esa
esperanza va a producirnos en nosotros constancia. Algo interesante que nosotros vemos en el apóstol Pablo es que la fe, el amor y la esperanza lo vamos a ver en todas sus epístolas. Por eso es que más adelante pues, vamos a ver lo que él nos dice en relación a ello. Ahora viendo lo que el material de discipular nos dice en relación a lo que es enseñando una verdadera escatología, vamos a ver la eternidad vista desde una triple esperanza. Y eso lo vemos allí reflejado en la pantalla, y es precisamente tomando la cita de 1 Tesalonicenses 1:10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí vamos a ver la triple esperanza. La primera frase del texto tiene que ver con la esperanza en la segunda venida de Cristo. La segunda frase del versículo tiene que ver con la esperanza en la resurrección. Y la tercera frase tiene que ver con la esperanza en la vida eterna. Entonces, yo quiero desarrollarles en esta oportunidad esa triple esperanza, basado, por supuesto, en la carta del apóstol Pablo a 1 Tesalonicenses. Hay algo importante que debemos recordar de esta carta, y es que en este capítulo 5 de 1 Tesalonicenses se nos hablan acerca de las acciones que el cristiano debe tomar ante la realidad del regreso de Cristo. Si nosotros vemos el capítulo 1, que fue las cosas que le estaba hablando anteriormente, vemos que son las actitudes que nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta hacia el retorno de Cristo. Una tiene que ver con las acciones, otra tiene que ver con las actitudes. Sin embargo, más adelante vamos a ver algo en relación a ello, lo que el creyente tiene que tener en cuenta. Entonces, vamos a detallar ahora cuáles son esas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta en esta triple esperanza. La primera tiene que ver entonces con la cita que aparece en 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 10, la parte A, que dice: esperanza en la segunda venida. Sabe que una de las cosas interesantes es que cuando hablamos acerca de la segunda venida de Cristo en la Biblia, se dice que en el Nuevo Testamento aparece la palabra parousia, que para la segunda venida aparece alrededor de 24 veces. Y es precisamente el apóstol Pablo, pues, que habla mucho en relación a lo que es la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a desglosar a ver algunas cualidades o características que tiene esa esperanza en la segunda venida de Cristo. Y vamos a verlo según Pablo en su primera carta, capítulo 5, versículo 4 al 11 de 1 Tesalonicenses. La primera condición o la primera actitud que debe tener un cristiano, que debemos tener como cristianos, es vivir en continua y permanencia expectativa del retorno de Cristo. En ningún momento eso nos debe agarrar a nosotros desapercibidos, es decir, ignorarlo, dejarlo de lado, porque el mismo texto, cuando nosotros lo leemos en el versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sabe algo? Si nosotros supiéramos cuándo ha de venir el ladrón, pues guardáramos todas las cosas que son valiosas para nosotros. Cerraríamos bien la puerta, estuviéramos en casa pendiente, porque va a venir el ladrón, la persona va a venir a robarnos. Entonces nosotros tendríamos que tomar las medidas necesarias para que no sucediera eso. Sin embargo, no sabemos. Pero entonces uno diría, entonces Jesucristo va a venir de la misma manera. Sí, la diferencia es que nosotros tenemos que estar preparados, porque él dice que no nos agarre como cuando llega la visita de un ladrón a la casa y nosotros nos encuentra todas las cosas allí a la vista y él puede llevarlas, puede tomarlas. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí: estén preparados para aquel día, para que no los encuentren desapercibidos y ustedes puedan estar contentos allí. Algo interesante, que en aquel día, cuando Jesucristo venga por segunda vez, quizás para unos, pero en el caso hablando de nosotros, para nosotros será una recompensa y será de alegría. Quizás para otros será de juicio y será de tristeza. Pero nosotros confiamos en ese Dios y sabemos que todas las cosas, aunque nos agarren de sorpresa, debemos estar en cuenta claras con nuestro Dios, para que nada nos suceda o nos agarre desapercibidos, como dice en el Evangelio según San Mateo, cuando habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes.
La segunda cosa que es importante aquí es que debemos vivir como hijos de luz, y dice, y del día, y no de noche ni de oscuridad. Sabemos lo que dice el texto, exactamente como les acabo de leer la frase, es lo que dice el texto bíblico en relación a ello. Si nosotros somos hijos de Dios, si hemos tenido un encuentro personal con Cristo, si el Señor Jesucristo nos ha llevado de las tinieblas a la luz, de esa manera tenemos que vivir como hijos de luz, que nuestra actitud sea modelada, que nuestra conducta sea modelada, que nosotros podamos vivir de esa manera. Una de las cosas importantes en relación a este texto aquí es que la frase hijos expresa algo así de esta forma, como decir, gente caracterizada por, es decir, alguien que tiene una serie de características, alguien que es honesto, alguien que es fiel, alguien que tiene amor, alguien que es sincero, y para ustedes ver algunas de las series de las características que podría tener. Podríamos hablar del fruto del Espíritu y enumerarla. Esa debe ser la característica de un hijo de luz y no como un hijo de la oscuridad. La tercera cosa que vemos allí en ese mismo capítulo 5, en el versículo 6, es que nosotros, dice el texto ahí, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. La tercera cosa que debemos hacer en esta triple esperanza en relación a la segunda venida de Cristo es que debemos mantenernos atentos y debemos estar sobrios. Es decir, nuestra vida debe estar de una manera que podamos identificar las cosas que pasan a nuestro alrededor, que en nuestra vida podamos entender cuáles son los desafíos, cuáles son las dificultades, qué cosas están haciéndonos daño en nuestro crecimiento espiritual, cuáles son nuestras debilidades, qué correctivos debemos tomar y qué cosas debemos pedirle al Señor que pueda cambiar en nuestra vida diaria. Hablamos de la sobriedad, es decir, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, cuál es nuestra conducta, cuáles son nuestras actitudes, si verdaderamente compaginan con lo que verdaderamente debe ser un hijo de luz. La cuarta cosa que nos habla el apóstol Pablo aquí en esta epístola es que en el versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. El apóstol aquí vuelve a recalcar lo que en el versículo 3 del capítulo 1 lo había dicho. Vuelve a nombrar la fe, habla acerca del amor y habla acerca de la esperanza. Por eso yo les decía que el apóstol Pablo se caracteriza por esas tres virtudes que él resalta en casi todas sus epístolas, hablando acerca de lo que es la fe, el amor y lo que es la esperanza. Entonces aquí lo utiliza, hablándole a la iglesia de Tesalónica, pues lo utiliza como un arma defensiva que asegura que el creyente tiene que estar preparado para el día del Señor. La número 5 dice que el cristiano debe vivir consciente y seguro que Dios para alcanzar su salvación. En este versículo 9, el apóstol Pablo pues llama que nosotros los creyentes debemos estar listos para la segunda venida de Cristo. Debemos gozarnos de saber que un día vamos a estar en su presencia y que Él nos ha salvado no para condenarnos, sino para que nosotros podamos ser salvos en Él y estar en un día delante de su presencia. La número 6 ya aparece en el versículo 10 y dice, quien murió por nosotros para que que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, una de las características allí es que debemos mantenernos unidos a Él, sea que velemos o que durmamos, debemos estar unidos a ese Cristo vivo, sabiendo que un día Él va a venir por nosotros porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, siendo nuestro sustituto. En el versículo 11, la número 7 dice, debemos animarnos y edificarnos unos a otros. La esperanza en esta segunda venida de Cristo debe ser de una manera confortante para nosotros. Y nosotros debemos estimularnos unos a otros como cristianos para que cada día nosotros podamos ser de apoyo, de ánimo para aquellos que en un momento de su vida pues tengan flaquezas, nosotros podamos ser de ayuda para ellos.
Hablando acerca de lo que es la segunda, de esa triple esperanza, vemos lo que es la resurrección. Y allí la resurrección la vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 19, que es una prueba personal. Allí hay un número bastante extenso en cuanto a las características. Le voy a nombrar cada una de ellas. Dice, la primera es que no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si yo digo que no, los muertos no resucitan, entonces estoy echando por tierra la parte que dice que Cristo tampoco resucitó. Pero sabemos que Cristo sí resucitó y tenemos la confianza que Cristo resucitó. Por tanto, los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. La segunda cosa que vemos allí en 1 de Corintios es la predicación del evangelio carece de veracidad y la fe será inútil. Porque si Cristo nos resucitó, en vano sería nuestra predicación y en vano sería también nuestra fe. Es decir, no tiene razón de creer en Cristo porque Cristo no había resucitado. Pero sabemos que Cristo lo hizo. La tercera cosa que vemos allí en el texto es que somos falsos testigos. Si usted y yo no creemos en la resurrección de Cristo, entonces somos unos testigos falsos. Porque estamos diciendo algo que en realidad no sucedió, pero es la confianza que nosotros tenemos en que Cristo sí resucitó y los apóstoles fueron testigos de ese evento. La número 4 dice que no hemos resucitado para una nueva vida. El texto allí nos habla que si Cristo nos resucitó, nuestra fe sería en vana y aún nuestros pecados no serían perdonados. Entonces nosotros no seríamos perdonados de nuestros pecados y no gozaríamos de una vida nueva, de esa transformación que recibimos en Cristo. La número 5 dice, los que murieron en Cristo están perdidos. ¿Están perdidos por qué? Porque entonces Jesucristo sería un fraude y nosotros estaríamos predicando a un fraude, estaríamos hablando de alguien que dijo que había resucitado, pero que en realidad no sucedió de esa manera. Pero Cristo sí lo hizo. La número 6, en cuanto a la resurrección, a la esperanza en la resurrección, dice, si Cristo no resucitó, solamente en la vida sería la esperanza. Es decir, si yo no confío que Cristo resucitó, entonces la única esperanza que yo tengo es en mi propia vida. Entonces seríamos también, como dice el texto allí, cuando nos habla de la palabra, dice, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Nosotros no vamos a perecer porque nosotros confiamos que Cristo resucitó. La tercera cosa que tenemos que tener en cuenta en esta triple esperanza es la esperanza de la vida eterna. Y dice allí que la esperanza en la vida eterna es el destino de los justos. Los justos van a sentirse contentos, cada uno de nosotros vamos a estar satisfechos porque un día sabemos que vamos a morir con Cristo, a vivir con Cristo para siempre y vamos a gozar de su presencia. La segunda cosa allí es que la muerte debemos nosotros considerarla como un preludio a lo eterno. Es un paso más de satisfacción para nosotros porque vamos a estar cerca de nuestro Dios. Aunque nosotros no sabemos en el momento que nos vamos a morir y después de allí pues sabemos que cuando nosotros muramos vamos a partir a la presencia de nuestro Dios y ese va a ser el preludio para la eterna morada con Dios. En tercer lugar, el apóstol nos habla en Filipenses 1:23, dice que la esperanza en esa segunda venida de Cristo, pero cuando nos habla acerca de la vida eterna, es una comunión completa. Es decir, partir de esta tierra, de nuestro cuerpo físico, para ir a estar con Cristo para siempre. 3 cositas importantes antes de concluir que quiero decirle. La escatología, cuando hablamos de escatología, debe estar centrada en Cristo. Debemos predicar en la iglesia el regreso de Cristo. Pero también es necesario que con la resurrección de Cristo para nosotros y la segunda venida de Cristo pueda ser un desafío para la obra misionera, para la urgencia de predicar el evangelio a muchas personas que están perdidas, sabiendo que Jesucristo describe en sí mismo las señales de los últimos tiempos, porque si Cristo no hubiese venido a esta tierra, si Cristo no hubiese muerto y Cristo no hubiese resucitado,
en vano sería nuestra predicación. Sabemos que el corazón del evangelio es el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que cada uno de nosotros predicamos. Entonces es importante que cuando usted esté discipulando a alguien y tenga la oportunidad de poder compartir, quizás no lo va a hacer en este corto tiempo que yo lo hice, sino que le va a llevar mucho tiempo, porque hay muchas cosas que nosotros podemos decir en relación a cada una de estas verdades bíblicas, en relación a esta triple esperanza, como es la esperanza de que nosotros esa confianza que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza en la segunda venida de Cristo, la esperanza en la resurrección y la esperanza en la vida eterna. Muchas gracias, hermanos, y el que el Señor les bendiga. Gracias a nuestra hermana Rosa, al tener esta lección en este libro Prepárese para discipular, nos ayuda a entender la importancia de la doctrina en el discipulado y en la triple esperanza. La esperanza del cristiano no es la muerte, sino la resurrección. La esperanza del cristiano no es el rapto, sino ser transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. La esperanza del cristiano no es el juicio, sino la vida eterna con Él. La esperanza del cristiano no es la tribulación, sino ser librado de la ira venidera. La esperanza del cristiano no es un reino terrenal, sino estar con Cristo para siempre. La esperanza del cristiano no es el milenio, sino la eternidad junto al Señor. Y nosotros necesitamos tener, en muchas cosas podemos diferir, pero no en la triple esperanza. La esperanza de la segunda venida de Cristo, la esperanza de la transformación de los vivos y resurrección de los muertos en su segunda venida, y la esperanza de la vida eterna. Así vamos a tener la lección número 6, desarrolle la actitud cristiana, y con nosotros el pastor Elier Romero. Gracias, pastor. Quiero comenzar con una ilustración, entendiendo de que es un proceso discipular el cual estamos acompañando no solamente al nuevo creyente, sino también a cristianos que van en un proceso de perfección hacia la plenitud de Cristo. La ilustración, cuando vaya dando esta enseñanza, van siguiendo la ilustración con respecto a los puntos que vamos a tratar. En una oportunidad, un padre con mucho amor, junto a su hijo, le construyó un barquito, y el hijo, muy agradecido al padre, fue un día al río y comenzó allí a navegar con el barquito en ese río. Llegó un fuerte viento y no pudo alcanzar, y el barquito se fue en el horizonte. El niño, muy triste, llega a donde el padre y le comenta que el barquito se fue por el río. Pasaron los días y llegó una oportunidad en un centro de una ciudad. Ven en una vidriera, en una vitrina, ven allí el barquito que le había construido el padre, y le dice el niño al padre: papá, mira, ahí está el barquito que me hiciste. Y él, al darse cuenta, entró a la tienda y le dice al dueño de la tienda: mire, ese barco es de mi hijo, lo construí yo. Y el dueño de la tienda le dijo: no, alguien llegó aquí a vendérmelo y ahora este es del local. Si usted quiere el barco, tiene que comprarlo. Y el señor se molestó y le dijo: no, ese barco lo construí yo. Y la única manera, le dijo el dueño de la tienda, que usted tenga el barco es que lo compre. Y llegó el padre del chico, pagó el barco, recibió el barco, le entregó el barco al niño y le dijo a su hijo: ahora es doblemente tuyo, porque lo hice y porque lo compré. Frente a esto, quiero enseñar sobre la lección número 6, desarrolle la actitud cristiana. Es un estudio sistemático, prepárese para discipular, y seguimos allí en la primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo. La referencia bíblica está en el capítulo 5, del versículo 12 al versículo 28. Allí en la carta de Primera de Tesalonicenses vemos las instrucciones finales de Pablo a la iglesia. Ahí podemos extraer, como dijo la hermana Rosa, estas virtudes que siempre estuvo en la palabra de Pablo, en los escritos de Pablo, de la fe, la esperanza y el amor.
andar en amor, vivir por fe y ser firmes en la esperanza. Lo primero tiene que ver en esta enseñanza del objetivo de madurez cristiana a los discípulos, tiene que ver con enseñarles a andar en amor. Capacitarlos, formarlos, modelar el amor en la vida de los discípulos. El versículo 13 de la carta a Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, el versículo 13 dice: tenedlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Está hablando de los misioneros, está hablando de los pastores, de los líderes, está hablando de cada uno de nosotros. Entonces, cuando estemos nosotros formando en el proceso discipular, debemos enseñar a los discípulos que puedan reconocer a los líderes. Cuán saludable es una iglesia que realmente aprenda la armonía, los hermanos los unos con los otros, también desde la congregación hacia sus pastores. Algunas de nuestras iglesias, algunas iglesias evangélicas, hemos visto siempre esas heridas en el corazón de los líderes, de los pastores, que por comentarios, por rumores, por malas intenciones de las mismas hermanos de la iglesia, crean heridas. Y aquí todo este proceso discipular en la enseñanza, en la formación, tiene que ver en enseñarle y a tener en alta estima a los que están sirviendo al Señor por medio de la grey, por medio de la congregación. Eso es parte de una enseñanza que uno va y da a los discípulos. Otro aspecto de enseñar en el andar en el amor a los discípulos tiene que ver con la edificación mutua. El versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, a que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La edificación mutua, ¿para qué existe la iglesia? Para alabar y glorificar el nombre del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia donde nos permite edificarnos a través de los ministerios de proclamación, educación, servicio, comunión, adoración. Pero también esto nos va a llevar a amonestar a aquellas personas que están haciendo mal, pero también levantar al que está caído, al hermano que está en debilidades, en pruebas, en tentaciones, en poder acompañar todo un proceso con los discípulos que nosotros podemos tener. Yo puedo recordar un testimonio, uno de estos discípulos que Dios me ha permitido formar. Él fumaba mucho y tenía que en toda su desesperación salir del templo y irse detrás de un árbol para poder fumar. Yo sabía que estaba en ese lugar y venía muy nervioso pensando que le iba a exhortar. Sin embargo, todo un proceso de amor, todo un proceso de acompañamiento para que él fuera formado Cristo en la vida de él y pudiera dejar este vicio. Otro aspecto que tiene que ver en la edificación de una actitud cristiana es formar, discipular en el perdón. Dice el versículo 16 en esta enseñanza sistemática de Tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. El mismo en las palabras de Jesús dijo: ojo por ojo, diente por diente. Dice el relato, la frase, el refrán: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Más bien, la enseñanza cristocéntrica nos debe llevar a, como dice ahí mismo la palabra de Jesús, caminar 1 milla más, correr 1 milla más, acompañar 1 milla más. Y la base del perdón enseñado en la misma palabra, como dice 1 de Juan 1:9, que si nosotros hemos pecado, confesemos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todo el proceso para nosotros formar, acompañar, discipular a los nuevos creyentes, a los cristianos en nuestra iglesia, en un proceso de madurez, va a llevar a que tengamos en alto la palabra del perdón. Pero no solamente en la boca, sino en la acción. De esta manera podemos nosotros mostrar una actitud cristiana de amarlos los unos a los otros. Otro aspecto tiene que ver con ser bueno, la bondad. Allí mismo, 1 Tesalonicenses 5:15, la parte B dice: antes bien,
seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aún también Pablo escribe en Efesios capítulo 2, el versículo 10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es enseñar al discípulo a reconocer a los líderes, edificarnos mutuamente, la base del perdón, pero también en la acción de bondad, la acción buena, la actitud cristiana en que podamos nosotros poder ayudar a otras personas. Dentro de este proceso nosotros caminamos con los discípulos, que ellos puedan ver en nosotros acciones de bondad. Otro aspecto tiene que ver es enseñarles a vivir por fe. Además de enseñarles a andar en amor, enseñarles a vivir por fe. Ahí también podemos nosotros ver que en la carta a Tesalonicenses, el versículo 16 dice allí, está siempre gozoso. Está siempre gozoso. La carta a Filipenses, el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y escribiendo Pablo estando preso, le decía también a la iglesia en Filipo y a los tesalonicenses, decía, está siempre gozoso. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Esto nos debe llevar a que la enseñanza, la formación de vivir por fe tiene también una base sólida en que podamos confiar en Dios sobre todas las cosas. El gozo nos lleva mucho más allá de las circunstancias adversas. El gozo nos da a nosotros una confianza plena en que Dios está al control de todo. Su providencia y misericordia y soberanía la entendemos en una vida de fe, en saber que podamos nosotros, que en medio de situaciones difíciles, nosotros estamos enseñando al discípulo que puede estar siempre con una sonrisa o siempre en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Otro aspecto de vivir por fe en la enseñanza y que aprendemos en Prepárese para discipular es la oración permanente. Un texto que conocemos ahí en Tesalonicenses es orar sin cesar. ¿Okay? La ilustración que también hemos escuchado una oportunidad que la hermana que tenía al hijo que siempre lo sacaba de la oración porque lo leía orar sin César. Entonces sacaba a su hijo que se llamaba César de esa reunión de oración. Orar siempre, orar siempre. Nosotros en una actividad que tenemos con jóvenes colocamos como un icono para orar en las redes sociales, es la O y el signo positivo, que significa orar más. Cuando colocamos O con el signo positivo, estamos nosotros en ese momento orando más. Pero quería compartir también un testimonio que en una experiencia con mi abuela le contaba a ella algunos de los problemas y le decía a mi abuela, en estos momentos hay que orar más. Y mi abuela se sorprendió allí y me veía y me dijo, Elier, no, siempre hay que orar. El orar sin cesar nos lleva a nosotros a que en vivir por fe siempre debería de estar una expresión de alabanza, una expresión de gratitud, una expresión de confesión de nuestros pecados, una expresión de petición y una expresión de interceder los unos por los otros. El orar siempre nos debe llevar a un hábito y a una cultura de vida de que siempre estamos nosotros en medio también de situaciones orando en todo tiempo. Esto también lo enseñamos, lo modelamos a los discípulos allí en cada una de nuestras congregaciones. El vivir por fe también va a tener la implicación de dar gracias a Dios en todo. También lo dice así Tesalonicense. El dar gracias a Dios en todo nos debe llevar también en que cuando nosotros estamos discipulando o cuando ya estamos compartiendo luego de un culto o luego de una actividad en nuestra iglesia, dice también la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar a los hermanos compartir después de una actividad qué está en sus corazones sobre la situación de país, la política, la economía, los problemas sociales, o están basados en las promesas de Dios. Y aquí el dar gracias a Dios en todo nos debe llevar que cada vez que nosotros hablamos y cuando enseñamos para discipular, cada vez que nosotros hablamos, no solamente en el espacio y tiempo de discipulado, sino cuando estamos fuera del templo, cuando estamos fuera de nuestras casas, cuando estamos en otros lugares, en saber que estamos agradeciendo a Dios
en todo tiempo. El andar también en la fe y enseñar sobre la fe va a tener la implicación de una confianza absoluta en la voluntad de Dios. Porque esta voluntad de Dios es para con vosotros en Cristo Jesús. Lo dice el versículo 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Esta voluntad de Dios es para con cada uno de nosotros. Y enseñar a los discípulos también a sostenerse en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, en que el discípulo también pueda asumir que Dios tiene propósito para esa persona, para con nosotros, que son aún mucho mayores de lo que nosotros pudiéramos pensar. Eso nos da a nosotros confianza y nos da paz. La misma palabra fe es certeza y convicción. Andar en fe, enseñarle a vivir por fe a los discípulos, tiene que ver con tener un espíritu ferviente. La Biblia también dice en Tesalonicenses, no apaguéis al espíritu. Y esto nos da una demostración y lo podemos nosotros ilustrar con fuego. No apaguéis el espíritu. Esto va a permitir que nuestras vidas puedan tener una llama viva. El enseñar eso siempre va a demostrar tener pasión. El enseñar eso siempre nos va a llevar a nosotros a modelar entusiasmo, motivación por las cosas que estamos haciendo para el Señor y para nuestra obediencia al Señor de la obra también. Un espíritu ferviente en la vida en fe es en estos tiempos en Venezuela, es realmente que en medio de toda la presión que vivimos, nosotros podamos seguir siempre sirviendo al Señor con ánimo. Y eso lo enseñamos, lo modelamos también a nuestros discípulos. Sé lleno con el Espíritu Santo, no entristezcáis el Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu, dice la Biblia, andad en el Espíritu. Esto nos debe llevar a nosotros seguir también teniendo un espíritu ferviente. El vivir por fe, estimados hermanos y hermanas, es respeto a la palabra de Dios. No menosprecien las profecías. La palabra de Dios, como bautistas, sabemos que es nuestra regla de fe y de práctica. Una buena ortodoxia nos va a llevar a una buena ortopraxia. Poder tener el respeto por la palabra de Dios nos lleva a observar la palabra de Dios, nos lleva a identificar los elementos que Dios quiere enseñarnos, interpretar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Esto va a hacer que el discípulo pueda también sostenerse en la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios. Y el vivir por fe también nos va a llevar a tener discernimiento. Dice también Tesalonicenses, examinarlo todo y retener lo bueno. Dios tiene para cada uno de nosotros cosas buenas, pero el enemigo también viene con intenciones negativas, con artimañas del error, con vanidades de este mundo. Y es donde nosotros en esta vida de fe que enseñamos, tenemos que enseñarle a los discípulos a tener discernimiento, en saber qué decisiones van a tomar en medio de un mundo globalizado y en medio de un mundo posmoderno, qué decisiones deberían de tomar, a qué personas deberían de escuchar, porque ahora tenemos tanta virtualidad, y a qué personas deberían de escuchar. Hay que escuchar la voz del pastor, la voz de los líderes, la voz de nuestros líderes de nuestra obra bautista, en saber que están predicando y que están sostenidos en la palabra de Dios, donde hay tantas cosas en esta virtualidad que estamos viendo ahora por las plataformas digitales. Y también el vivir por fe va a llevarnos a guardarnos del mal y conservarnos puros. Dice la Biblia también en Tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Es donde enseñamos que estas decisiones por el bien, por la voluntad de Dios, nos va a separar y distanciar a tomar decisiones donde, pues, para nuestras vidas serán consecuencias negativas. Y un último punto tiene que ver, dentro de estas implicaciones del desarrollo de una actitud cristiana, es ser firme en la esperanza. Lo importante de los escritos del pastor Eleazar, como él planteó, tienen una doctrina bíblica bien sostenida y nos permite tener la expectativa, como plantea la misma palabra de Dios, de ser firmes en la esperanza. Estamos enseñando, estamos reiterando, reforzando la enseñanza, porque es la expectativa de gloria que tenemos nosotros los cristianos. Y cuando nosotros la modelamos, vamos a asumir dentro de esta enseñanza de ser firme en la esperanza, es que Dios nos santificará por completo. Así lo dice el versículo 23 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dios nos santificará
por completo. Nuestros cuerpos serán transformados, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dios nos guardará irreprochable. Estamos dentro del propósito santo de Dios, de la convocatoria de la santidad de Dios. El enseñarle a ser firme en la esperanza nos lleva a que nuestra esperanza está en la fidelidad de Dios, que nosotros mismos somos infieles, pero está dentro de la fidelidad de Dios. Enseñarle a ser firme en la esperanza es enseñar a los discípulos que nuestra esperanza es la fidelidad de su llamado, de lo que Dios nos ha invitado a cada uno de nosotros para servirle en el pastorado, en el diaconado, siendo maestro de escuela dominical, en el ejercicio de nuestros dones. Dios es fiel en ese llamado que parte en el ya, como dijo la hermana Rosa de Luzardo, en el ya, pero en el todavía no. Tenemos que servir en el ya, pero todavía estamos a la expectativa de la segunda venida de Jesucristo. Nuestra esperanza en la fidelidad de su obra. La obra de Dios continúa, no se ha detenido. Y cuando enseñamos esto, hablamos sobre la soberanía de Dios. Dios está actuando en medio de una pandemia. Dios está actuando en medio de una crisis de país. Y cuando discipulamos, Dios en su esperanza de gloria, en el ahora, en el reino de Dios, en el ahora, Él está haciendo su trabajo. Y somos copartícipe con el Creador de la vida. Nuestra esperanza en la fidelidad de Dios por sus promesas, las promesas de Dios del Antiguo Testamento que convirtió el agua amarga en agua potable, que sacó agua de la roca, que pudo tener una columna de fuego, que envió maná y codornices del cielo, que abrió los mares, el río. Es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento, a través de la vida de Jesús, convirtió el agua en vino, que también pudo sanar a ciegos, cojos. Es el mismo Dios en la persona de Jesús y su obra es que nos garantiza por sus promesas, es que nosotros vamos a tener vida eterna, lo que creemos en Él. Y nuestra esperanza en Dios nos impulsa a orar por otros, para que también puedan compartir de esta esperanza a la cual nosotros hemos sido invitados. La actitud permite un comportamiento. La palabra actitud es nuestro comportamiento como individuos frente a la vida. Es la palabra actitud. Vida cristiana nos lleva a nosotros a saber, a conocer y entender por la palabra de Dios que es un desarrollo de santificación y de proceso. Y quiero culminar con la misma ilustración del inicio. Vemos un papá que demostró amor con su hijo a construirle el barquito. Vimos a un papá, a un hijo que reconoció el liderazgo de su papá. Vimos a una familia que se edificaron mutuamente y que han vivido también bajo consideraciones de hacer algo bueno y del perdón. Vimos la expectativa de este chico al que se le desapareció el barquito a donde estaba ahora y en palabras del padre lo vamos a encontrar. Pero también hemos visto que al conseguirlo, la alegría y el gozo del niño de que está en sus manos de nuevo el barquito. Cristo somos de Cristo porque nos hizo y porque nos compró por su sangre. Amor, fe y esperanza dentro de la actitud cristiana. Pastor Eleazar. Qué bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado, porque nos ayuda a entender las implicaciones del discipulado. Nos ayuda a entender que el discipulado es más allá de dar una clase, dar una lección. Imagínense ustedes un discipulador como un modelo en su vida familiar, un modelo en sus relaciones, un modelo en su vida laboral, un modelo en su vida espiritual. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué gran necesidad tenemos de esos modelos y de esa referencia en la iglesia del Señor? Pero miren, ahora con discipuladores con esa actitud cristiana, que aprendan a andar en amor, que vivan por fe, que aprendan a vivir por fe. Y no así como a veces la gente dice, no, estoy viviendo por fe.
pero se sepan las implicaciones que es vivir por fe, como decir estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, no menospreciar la profecía, todo así como de esa manera tan clara nos presenta el apóstol Pablo. Y vea cómo si tenemos discipuladores que estén bien claros en la doctrina. Aquí se está presentando la escatología, pero no es solo la escatología, es que estén bien claros en la doctrina para que puedan enseñar correctamente la escritura, así como dijo el apóstol Pablo, como nos dice la Biblia, que usen bien la palabra de verdad. Entonces, es muy importante todas estas lecciones porque nos ayudan a entender las implicaciones del discipulado. Y es un gran desafío para nosotros como discipuladores y es un gran desafío también para formar discipuladores en la iglesia local con estas características, con estas virtudes, con este carácter y que puedan ser la mejor referencia en el mundo de hoy. Porque nosotros somos los discípulos del Señor y somos los que tenemos que los que representamos al Señor en esta generación. Bueno, queremos dar, antes de dar una palabra final a cada uno de los conferencistas, queremos resaltar las personas que han estado presentes, que han estado viendo la conferencia, y queremos saludar a nuestra hermana Marta de allá de Lima, Perú, Heriberto González de allá de la Primera Iglesia Bautista de Los Cabos en Caracas, Víctor Uga también allá desde Caracas, saludos, Carlos Manuel Correa desde Guárico, de la Primera Iglesia Bautista Invicto, Jocelyn Bedoya, también que ha sido de gran bendición para su vida, Daxel Álvarez, de allá desde Guárico, de Valle La Pascua, Petra Bermúdez, desde allá, desde Bogotá, Lesbia Rivera, desde Valera, el estado de Trujillo, Hendy Enrique Gómez, desde Valencia, Elisaúl Rivero, allá allá en San Antonio, Texas, el pastor Elisaúl Rivero, Mini García desde México, están también viendo las conferencias, Lesbia de Pachano desde Trujillo, Rafael Briceño desde Caracas, saludos también a Rafael, Leudes Bermúdez desde Bucaramanga, Rodolfo Velázquez desde Bogotá, Ada Terán de Pirela desde Trujillo, César Luzardo allá mirando a su esposa, escuchando a su esposa de Trujillo y a todos los demás, Carlos Pachano de allá de Trujillo, los pastores que han estado allí en el discipulado, David Fones desde Maracaibo, Iván Naranjo desde allá de Trujillo, Egle Briceño también desde Trujillo, tenemos Loet Araujo allá desde Texas, ve como nos están viendo desde tantos lugares, Stephanie desde allá viendo a su mamá también, desde allá de la Iglesia Bautista Aeropuerto de Trujillo, Simón Isidro Bermúdez, mi hermano de allá desde Bucaramanga, Carmen Yolanda Montilla también, saludamos, Pedro Salvador Alfaro, el pastor allá en El Salvador, en Centroamérica, Luis Clemente desde Caracas, y así Tanger Trapaga desde saludo desde México. Entonces tenemos todas esas personas que han estado conectadas con nosotros y sabemos que muchos más van a tener la oportunidad de ver estas conferencias. Queremos tener unas palabras finales de cada uno de los conferencistas. Vamos a comenzar con Juan Antonio. Bueno, agradeciendo el tiempo que nos han permitido poder aprender, edificarnos y poder tratar de ser de bendición para cada uno, pero recordar que nuestro modelo es Jesucristo, que a Él seguimos, que a Él imitamos, para que otros puedan imitarnos también a nosotros. Hasta luego. Dale. Hermana Rosa de Luzardo, esa palabra final es para nosotros. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a usted igualmente por permitirme dirigirme a las personas a través de este medio y por darme la oportunidad de hablar de escatología. Gracias a Dios por eso y sabiendo que al estudiar la escatología, como dice una frase en el material, la esperanza del cristiano es que vamos a pasar la eternidad con Cristo.
Así que Dios les bendiga a todos. Es un placer poder ver a algunos amigos allí que escribieron, que están lejos y que les amamos mucho. A Loret, especialmente a Loret. Elier. Ok, qué bueno. Sí, también quiero saludar a los amigos de México que estuvieron allí conectados. La persona y obra de Jesucristo nos permite a nosotros tener el modelo de perfección en un mundo de caos, el cual nosotros vivimos. Que siempre sea un desafío asumible, con la ayuda del Espíritu Santo, la actitud de vida cristiana. Hermanos y hermanas, bueno, Dios les guarde. Gracias, Pastor Eleazar, por estos espacios. Dios les bendiga. Amén. Recuerden que mañana vamos a, bueno, no queremos dejar de decir saludo a César, David Madrid, David Elisa han estado allí con nosotros enviando saludos cada día y viendo las conferencias. El día de mañana vamos a tener la lección 7 y 8. La lección 7, haga una obra completa. Y nos va a ayudar para que no nos pase como siempre la gente a veces deja el discipulado a medias. Y vamos a tener al pastor Juan Lavado con nosotros. Y la número 8, establezca un plan para discipular. Y allí tenemos grandes expectativas. Vamos a tener a Carelis Bermúdez, mi hija va a estar con nosotros. Están haciendo algo bien interesante a nivel juvenil y ella va a tener la oportunidad de compartir también el jueves en Multiplique, en UBLA, el programa que están haciendo cada jueves. Ella va a tener esa parte el día de mañana. Tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas cosas que queremos presentarle y yo voy además de eso, voy a dar consejos prácticos para los discipuladores el día de mañana. Entonces, gracias por estar con nosotros, gracias al pastor Juan Antonio, gracias a la hermana Rosa, gracias al pastor Elier con nosotros. Ha sido una tarde muy nutrida con sus enseñanzas para nosotros y que el Señor les bendiga. Si estas conferencias han sido de bendición para su vida, siga orando. Recuerde que es un milagro que lo estemos haciendo con la ayuda del Señor desde aquí de Venezuela. Ore por nosotros. Número 2, compártalo para que sus amigos en Facebook y en las redes sociales también puedan tener la oportunidad de escuchar estas enseñanzas y participe. Les esperamos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.